Continúan las noticias. La red vial del país presenta daños, situación que ha provocado críticas y malestar en automovilistas. Expertos señalan que el gobierno debe afrontar varios retos con respecto a la infraestructura y red vial del país. Esto por el mal estado de las principales carreteras, situación que afecta al turismo y al transporte de carga. La llegada del huracán Ear dejó puentes y carreteras con serios daños. Estas reparaciones podrían provenir del incremento del precio del combustible, en donde se espera invertir alrededor de 150 millones de quetzales. Según la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, informó que en el 2016 instalaron un estimado de 55 puentes Bailey para responder a las emergencias que se presentaron por las condiciones climáticas y el mal estado del asfalto. En su segundo año de gestión, el Ministerio de Comunicaciones debe prever el adecuado mantenimiento, así como el subsidio al transporte público, pero para ello debe existir un incremento al presupuesto. En nuestros estudios se encuentra el ministro de Comunicaciones, Aldo García. El periodista Alexis Ponce realizará una entrevista, así que damos pie a este lugar. Gracias, Vanessa. Muy buenas noches. Como tú lo mencionaste, comenzamos con esta serie de charlas con los diferentes ministros de Estado y hoy nos acompaña el titular de la cartera de Comunicaciones, Aldo García, con quien vamos a hablar de uno de los problemas que afecta directamente a los guatemaltecos, que son las carreteras. Señor ministro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hace unos momentos platicábamos de lo difícil que ha sido la situación de las carreteras, la infraestructura vial. La ruta al Pacífico es una de las más afectadas. ¿Cómo va el proyecto para poder avanzar en este tramo carretero, tomando en cuenta la investigación que hay también por la empresa Overbridge? Bueno, ese es un tema complejo, muy complejo. Nosotros el año pasado nos dedicamos a ordenar un poco la casa y bueno, resultado de eso tenemos temas como este de Overbridge. Ahí lo que vamos a hacer nosotros es pedirle a la empresa que haga el mantenimiento o en su defecto que nos permita hacerlo nosotros. Una vez ellos, de mutuo acuerdo, renuncien ya y nosotros estemos en la vía de liquidación del contrato, podemos entrar a hacer el mantenimiento y qué es lo que vamos a hacer. Actualmente solamente se están pagando intereses por esta obra que está inconclusa y que genera problemas para quienes van a la costa sur. Efectivamente, pero nosotros ya dimos todos los pasos. Ya la Procuraduría General se pronunció y nos dijo qué tenemos que hacer. Vamos a hacer el llamamiento a la Contraloría General de Cuentas para que nos acompañe, al Ministerio Público y además la desobligación de los préstamos ya la envié a Finanzas y Finanzas ya la envió a su vez a los distintos bancos que estaban prestando el dinero para poder parar esto en este caso. En porcentaje, señor ministro, ¿cuánto se avanzó en poder reparar la infraestructura vial del país? A través de Covial logramos un 40-45% esa recuperación. A través de Caminos reiniciamos varios proyectos que van a dar sus frutos a principios de este año. Yo diría que en el tercer trimestre lo va a dar. Un ejemplo de eso es el Puente El Jobo, que lo tuvimos lastimado el año pasado, impidiendo la relación óptima entre Salvador y Guatemala. Por ahí pasa mucho turista y nosotros ya lo tenemos para el día 10 de febrero, creo que estamos ya inaugurando. ¿Y carreteras nuevas? Tenemos 60 proyectos para el 2017, de los cuales pues, nos va a permitir una recuperación importante. Eso a través de Caminos, luego tenemos otros proyectos a través del fondo, una reactivación, y tenemos el soporte de la red vial, que lo estaría dando Covial, todo el mantenimiento. O sea, tenemos cómo recuperar la red vial. Yo creo que la población va a estar muy contenta, muy satisfecha y va a ver los cambios que estamos haciendo. ¿Estas carreteras serían con peaje o cuál sería la modalidad para poder utilizarlas? Bueno, las carreteras con peaje que estamos planteando, por ejemplo, está el libramiento de Barberena, que estamos a terminarlo en el mes de marzo. Ahí la idea es entregarlo a sacarlo a licitación pública nacional e internacional, sacar esa licitación nos puede permitir tener inversores que nos puedan operar el peaje. ¿Qué significa esto? Yo valoro la inversión que ha hecho el Estado en esa carretera y ese es el piso que yo determino como mínimo para que oferten los interesados. Eso significa
que si yo he invertido 40 millones de dólares en ese libramiento, eso es lo menos que yo esperaría que me den. Y para evitar que entre al fondo común, el modelo que vamos a implementar es que esos 40 millones los vamos a reinvertir en otra carretera, llave en mano, con la empresa que nos haga esto. Usted mencionaba hace unos momentos sobre el turismo y lo bueno que ha sido el poder facilitar el paso sobre el puente El Jobo, pero un lugar también conflictivo para circular es en Chimaltenango. Ahí hay varios destinos turísticos. ¿Cómo avanza este proyecto para construir esa nueva carretera? Va bastante bien, va muy avanzado. Este año lo tenemos que terminar, como tarde el primer trimestre del año 2018. Ahí hay que construir, ya estamos haciendo casi todo el libramiento, pero falta construir 2 pasos a desnivel, uno en Zaragoza y el otro en el Tejar. Y eso sí nos demora todo este año, que son importantes. Esa carretera va a quedar espectacular de primer nivel con esos 2 distribuidores. Ministro, y sobre la deuda de arrastre, ¿ha sido ese uno de los inconvenientes para no poder trabajar de mejor manera en la infraestructura vial? No, nosotros lo que hemos hecho es activar proyectos que estaban parados. Por ejemplo, uno de ellos es el Chimaltenango. Está parado hacía un par de años y lo que hicimos es volverlo a reactivar, que así está mucha de la carretera del país. ¿Y se ha logrado cancelar este año a los proveedores o cómo ha sido el procedimiento? En el caso de Covial cancelamos la deuda del año, en el año 2016 se canceló la deuda del año 2015. Y este año vamos a pagar un poquito de deuda que se nos va a venir, que serán como 160 millones de quetzales, espero yo. O sea, las deudas siempre las ahorramos de un año hacia otro. Hacia atrás, eso es una decisión de gobierno, de Estado, diría yo, porque las deudas son muy grandes. Ministro, otro tema importante es el correo. ¿Qué va a pasar? Porque hay quejas de los guatemaltecos que no han logrado recibir sus encomiendas y ya llevan varios meses en las instalaciones allá en la zona. Bueno, ahí la dificultad que tuvimos es que el concesionario anterior nos entregó el servidor en pésimas condiciones. Y el servidor es importante porque es lo que le permite al interesado o al usuario venir y darle seguimiento a la carta, al paquete o algo que lleve. Sin ese seguimiento eso es muy difícil. ¿Puede haber una demanda de parte del ministerio? Por supuesto. Tenemos la demanda de la empresa porque nos entregó las instalaciones que se le dieron en buen estado, en mal estado. No, ese es un proceso de revertimiento que tuvimos que ya tiene su trabajo aparte, sus demandas. Pero lo importante es si vamos a hacer algo o no. Claro, estamos por instalar el servidor en este mes de enero y continuar con las 30 agencias que vamos a instalar este año. O sea, el correo va a tener su buen servicio, eso que no lo dude la persona interesada. Hay otro tema también importante, señor ministro, y es lo del proyecto Mi Querida Familia para atender a las víctimas del Cambray. ¿Ha habido un estancamiento por falta de presupuesto o qué es lo que ocurre para poder tener las viviendas listas para las personas? No, en lo absoluto. Ya está trabajando la empresa que seleccionamos, ya está haciendo las reparaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es nomás empiece a entregar las casas, empezar a pagarle conforme él nos las vaya entregando. Para eso tenemos 3 meses para que él termine las primeras casas que están ahí, son alrededor de, calculo que unas 90, y las otras 90 casas estamos esperando el permiso de la Municipalidad de San José Pinula para que nos autorice la licencia de construcción y será la siguiente etapa, otras 90, con eso estaríamos saliendo, pero está trabajando la empresa. Señor ministro, la infraestructura vial es vulnerable, pero ya tenemos que pensar ya que el invierno a mediados de año otra vez afectará el territorio guatemalteco. ¿Cómo se está preparando el Ministerio de Comunicaciones para atender este tipo de emergencias que ocurren en cualquier momento? Bueno, a nivel de puentes, que es lo que causa la lluvia, muchos daños, vamos a sacar nuestra primera subasta inversa de puentes modulares, que normalmente la gente los conoce como los puentes Bailey. El año pasado se sacó esa licitación, se abortó porque tenía muchos vicios y obviamente yo la cancelé. ¿Ahora va a beneficiar a una empresa en este caso? Tal vez no exactamente. Creo que los parámetros básicos para poder adjudicar algo no se dieron. Era la oferta más alta, el tiempo más largo del país más lejano que teníamos. Entonces lo abortamos y ahora estamos preparando la subasta, que espero yo sacarla este mes. La subasta inversa y eso pues eso va a ser más sencillo. ¿Y hay inventario de puentes Bailey actualmente si llegara a ocurrir alguna tragedia en algún puente que colapsara?
Yo ahora estoy con un puente básicamente, nada más como uno. Ya estoy casi como, por decir así, inventario cero. Por esa razón es que voy a sacar esta licitación de puentes modulares. Ministro, para ir concluyendo, otro de los temas también que preocupa a los guatemaltecos es el transporte público. ¿Cómo marcha lo del subsidio del transporte? El transporte no se pudo dar el año pasado a la empresa de Sopagua. No se pudo entregar, que son los únicos que reclamaron el subsidio. La AEAU no reclamó nada, estuvo siempre a la expectativa si dábamos el subsidio, sin embargo no fue factible, así es que hay que esperar este año. No quedó mucho dinero en el presupuesto, solamente 5 millones. Entonces veremos qué es lo que tenemos a futuro. Ministro, para concluir, 5 puntos en los cuales se va a enfocar el Ministerio de Comunicaciones en este 2017. Tenemos la infraestructura vial, tenerla que recuperar en su totalidad, de ser factible, si no, pues tendremos que laminar un poquito esto. Tenemos la parte de correos, para nosotros es fundamental. En la CIT tenemos el tema de la banda 4G, que es muy importante. Luego tenemos el tema de las escuelas y puestos de salud, que tenemos ya un dinero asignado por el Congreso, que tenemos que remozar escuelas en la UCE. Ese es otro de los grandes proyectos que tenemos. Y la vivienda, que aunque nos dieron escaso presupuesto este año, creo que podemos volver a ir al Congreso para demostrar que sí somos capaces de ejecutar todo el dinero que nos han dado. El año pasado fue de ordenar la casa, pero este año es totalmente productivo y así lo vamos a enfocar. Bueno, muchas gracias al ministro por acompañarnos en esta noche. Es momento de ir a la pausa, pero siga con nosotros aquí en Telediario porque en breve regresamos con más noticias.